bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Seguimos acá en mi casa por esta semana. Ya la semana que viene seguramente estamos de nuevo en el estudio. Y tengo acá dos libros que me acaban de llegar sobre un tema sobre el que siempre se vuelve y vamos a analizar por qué se vuelve, ¿no? Que es la historia del Instituto Di Tella. El Di Tella, historia íntima de un fenómeno cultural, de Fernando García. Y me llegó también este otro libro, antes del Di Tella, de Cado Kotzer, que fue parte del Di Tella, que ya escribió un libro sobre el Instituto Di Tella, y ahora cuenta todo lo previo, o sea, todo lo que sucedía en Buenos Aires fundamentalmente, en el ámbito del teatro, antes de que surgiera el Instituto Di Tella en los años 60. Así que están con nosotros Fernando García y Cado Kotzer. Bienvenidos. ¿Cómo les va? Me alegro de tenerlos acá en el programa, aunque sea por esta vía, ¿no? Me alegra también estar acá. ¿Qué tal? Yo me estaba acordando, estuvo acá hace un par de semanas Martín Coban con un nuevo libro que sacó sobre las vanguardias. Y Martín Coban dice en su libro que si hubo realmente una vanguardia en la Argentina fue en la época del Instituto Di Tella, en los años 60, que esa fue nuestra verdadera vanguardia. Y siempre se vuelve sobre este tema y cómo marcó. Yo quiero empezar con Fernando y que nos cuentes un poco, Fernando, la génesis de este libro, porque hay varios libros sobre el Di Tella. En general en el programa siempre a lo largo de los años cuando sale un libro lo comentamos, hay muy buenos libros, pero este es completísimo, o sea, no sé qué cantidad de entrevistas has hecho a todos los protagonistas del Di Tella, una investigación realmente muy, muy a fondo, ¿no es cierto? Contanos un poquito, Fernando. Sí, mirá, más o menos casi 80 entrevistados son. Cado fue uno de ellos, un consultor, te diría, más que un entrevistado, y hasta un personaje del libro. Él ya se va a dar cuenta cuando lo lea. Todavía no lo recibió, dice Cado, todavía no lo recibió. No, es un problema. Con la pandemia está muy atrasada toda la distribución de los libros. Yo no sé si mucho el mío, Fernando. Sí, lo tengo acá, mira. Lo tengo acá. Ah, bueno. Él lo recibió, mira, ahí lo tiene Fernando. Bueno, ahora empecé a mirar. Bueno, te decía, como 80 entrevistados de los 3 centros de arte de Florida, sobre todo del Centro de Artes Visuales y del Centro de Experimentación Audiovisual, que es donde Cado estuvo y de lo que escribió en su libro anterior. Y un poco menos del de música, pero también hay una parte que tiene que ver con eso. Y después hay un trabajo muy grande de archivo con el archivo original del Di Tella que está en la universidad, que son una cantidad de... En la Universidad Torcuato Di Tella, claro. Claro, cajas y DVDs, y no yo estuve 1 año y medio ahí, creí que me volvía loco, me podría haber perdido, creo que me podría haber quedado cerrado cuando quedó la universidad cerrada por el lockdown, que me encontraban ahí encerrado. Porque fue... Sí, fue titánico realmente, y después de darle forma a todo eso, pero viste de todo, memos, cartas, tickets de boletería, bueno, cantidad de cosas para reconstruir un poco, por eso se llama historia íntima de un fenómeno cultural, ¿no? Porque está contado como desde adentro, desde las paredes de los pasillos del Di Tella, ¿no? Exactamente, aparecen episodios narrados, ¿no es cierto? Montones de episodios. El libro está dividido... Claro, el libro está dividido en 3 temporadas, como una serie, porque yo quería que tuviera un registro muy contemporáneo en ese sentido, como lo hubiera hecho el Di Tella en su momento, digamos. Claro. Y la segunda temporada en la que vos te referís son todos episodios, son todas historias relacionadas con obras o personajes del Di Tella, y en algunos casos lo que yo llamo ready-mades, ¿no? Como decía Marcel Duchamp, que son directamente artículos de diarios o cartas que no hace falta agregarles ni una coma porque ya cuentan todo solas, como por ejemplo una cosa increíble que encontré, que es una carta de Yayoi Kusama a Romero Brest, postulándose ella para exhibir acá en Buenos Aires, diciéndole me encantaría... ¡Increíble!
Eso fue en los años 60, y la gran exposición que se hizo acá de Kusama en el Malva fue hace unos pocos años. 46 años después. Ella quería venir al Ditela. Eso te da la idea del lugar que tenía el Ditela en ese momento, porque si Yayoi Kusama quería exponer acá, era porque era un lugar que se estaba mirando, evidentemente pasaba algo. Es una carta breve, pero muy significativa. Marcelo, creo que es Delia Cancela que comenta en algún momento en el libro que era una institución única, porque todo ese movimiento de vanguardia en todo el mundo no tenía una institución que los cobijara privada como teníamos acá con el Instituto Ditela, ¿no? Es bastante extraordinario. Eso también lo dice ella en relación a las vanguardias originales, ¿no? Dice que los surrealistas, nadie se juntaban en café. No habían tenido... Claro, y después el que lo cuenta también bastante bien es Leopoldo Mahler, que era el primo de Marta Minujín, que él se fue a Londres al 68, por ahí, y cuando él contaba lo que se hacía en el Ditela, le decían, pero acá no hay un lugar así. Y de hecho, por ejemplo, hubo una obra que se llamó Beat Beatles, que Cado seguro fue, que fue para festejar el cumpleaños 5 de la salida del primer disco de los Beatles, y eso no se hizo en ningún lugar, ni en el MoMA, ni en el ICA de Londres, ni en ningún lado, o sea, acá solamente, en Argentina, un delirio. Ahora, vos analizás esto en el libro y me gustaría que comentaras un poco acá y también qué opina cada al respecto. ¿Cómo es que se da eso en la Argentina? Porque también veamos ese momento y los factores que confluyeron para que esto existiera, ¿no? Y bueno, yo creo, Cado tiene obviamente una experiencia más personal y cercana en el tiempo, pero yo lo que veo es que es la confluencia de dos cosas. Una de una industria argentina que ya no está, que es Siam, que fue la que amasó la fortuna necesaria para hacer la colección primero y después para que los hermanos Ditela pensaran en hacer un instituto, que además en el que depositaron toda la confianza en los directores y dejaron hacer absolutamente, porque si no hubiera pasado nada, si ellos hubieran estado como con un objetivo muy preciso. Y después, bueno, una generación de artistas que evidentemente explotó, como explotó en todo el mundo, pero que Buenos Aires tenía, un desarrollo cultural, a pesar de sus vaivenes políticos, muy, muy asentado, ¿no? A diferencia de otras ciudades de Latinoamérica, y que incluso de Madrid, que era absolutamente provinciana respecto de Buenos Aires. Bueno, tenían a Franco, ¿no es cierto? Obviamente. Claro, y las editoriales, lo que se traducía acá, se traducía primero al español en Argentina. Y bueno, nada, la vanguardia artística venía muy fuerte ya desde los 50, con un personaje como Alberto Greco, que dio vuelta a todo. En el teatro, prefiero que lo explique Cado. Y en la música, bueno, ese lugar que le dieron a Ginastera para hacer el climb, y sobre todo la aparición de un genio como Fernando von Reichenbach, que se dedicó a inventar, máquinas tanto para los becarios como para las obras de teatro, como algo que tampoco se vio en ningún lado. Nada, es como me Vos parece decís en un momento el libro, Fernando, vos decís en un momento el libro, me pongo los anteojos para leer, como en ningún otro lugar del mundo, acá se cruzaron dos visiones opuestas de los años 60. Es muy interesante esto, me gustaría ampliarlo un poquito. Dos visiones opuestas, la de la tecnocracia y la de la contracultura, que convivieron hasta que colisionaron en la antesala de los violentos 70. Merece un comentario esto, ¿no es cierto? Porque es justo ese momento. Sí, claro, porque digamos es el desarrollo que tiene la década. El Ditela sigue el desarrollo de la década. Yo creo que tiene la misma cronología que los Beatles. Eso es medio impresionante, o sea, del 63 al 70. Y se termina una época y se cae, digamos. No sé si hubiera sido bueno que siguiera al fin de cuentas. Creo que terminó cuando tenía que terminar, más allá de que el libro analiza las razones del cierre y las discute y profundiza. Esa visión es la idea tecnocrática del desarrollo, del desarrollismo y demás, que tenía ese aliento puesto también en la cultura, pero una cultura que después se volvió un poco contra eso mismo, ¿no? Ya para el 68, ya muchos artistas
se auto interrogaban sobre estar en una institución como el Ditela, y las cosas se fueron de las manos, artísticamente también. Porque me gustaría escuchar acá sobre este punto, claro. Muchas veces se dijo que el gobierno de Onganía cerró el Ditela, pero tengo entendido, persiguió mucho y prohibieron muestras, levantaron muestras, etcétera, ya sabemos. Pero el cierre no fue directamente, tengo entendido yo, decidido por la dictadura de Onganía, ¿no es cierto? Cerró por otras causas, además. No, yo creo que también los artistas se empezaron a cuestionar lo que decía Fernando, el hecho de estar ahí, ¿no? Porque estaba la Fundación Rockefeller de por medio, y todo eso realmente estaba muy mal visto y creaba una especie de culpa. Incluso creo que fue un movimiento, ¿no? Que tuvo un inicio, un desarrollo y después una decadencia que coincide con los factores económicos, con el momento político, con las persecuciones que sufrían, tanto las obras como los artistas en lo personal. Sin duda, sin duda. Pero el Ditela también fue acusado, era acusado también desde la izquierda, porque se decía que era extranjerizante. Bueno, sí, si uno ve la película de Solanas, La Hora de los Sordos, muestra el Ditela como un templo de la perdición. Claro. Exactamente lo que muestra, justamente lo que yo contaba. Sin advertir la importancia que tenía el fenómeno realmente. Claro. Pero eran las discusiones de la época. Desde el nacimiento del Ditela hasta el cierre del Ditela es un periodo realmente muy interesante dentro del arte argentino. Yo me ocupé en mi libro más del teatro, que del teatro no queda nada, el teatro es volátil, es efímero. Las obras, incluso obras que los artistas mismos destruyeron o se perdieron, fueron reconstruidas. El teatro quedan unas pocas fotos, unos programas muy lindos diseñados por Di Stéfano y nada más. Pero bueno, también el Ditela no surge espontáneamente por una decisión de una institución. Hay todo un fenómeno que se va desarrollando antes, que es el que trato yo en mi libro, antes del Ditela, que de alguna manera muestra que estaba el medio preparado para ese cambio, ¿no? Para esa ruptura. Exacto. O sea, ya, porque en tu libro, 60 y 65, yo tengo mi formación, o sea, yo soy totalmente autodidacta. Estudié arquitectura, me recibí, pero nunca me interesó demasiado, nunca ejercí, y lo poco que pude saber de teatro fue a través de todo lo que yo veía. Yo soy de Tucumán, nací en Tucumán, vine acá a los 11, 12 años y descubrí el teatro y me convertí como en una especie de adicto total y veía todo lo que sucedía. Iba de repente a Floresta, una carpa donde actuaba Leonor Rinaldi y Gerardo Chiarella, que eran actores populares, veía el Nuevo Teatro, existía la Comedia Nacional, había teatro para niños, se editaban libros a montones, venían compañías extranjeras, era un momento interesantísimo. Y ya empezaban en ciertos espectáculos a aparecer signos visuales, por lo menos, que adelantaban la futura estética de algunos espectáculos del Ditela. Seguro. Me llama la atención y vos lo contás. 60, 65 fueron fundamentales, porque aprendí a discernir entre lo que era de calidad, lo que era de algo renovador, lo que era conservador, lo que era apolillado, que también existía, porque además en toda esa especie de vorágine mía por querer ver todo, veía unos bodriazos impresionantes que yo estoicamente aguantaba, así como libros que no me gustaban, me los leía, porque sentía como la obligación de estar informado y de ir profundamente sobre cada tema. Así que creo que... ¿Y tus inicios en el Ditela? Hay todo un periodo que preparó. Yo hice al revés, lamentablemente, porque el Ditela era tan fuerte en mi vida, porque yo ahí ya subo a un escenario, no digo que fui actor, subí a un escenario y me convertí en parte de la cosa. Todo el periodo anterior lo hago siempre desde la platea. Además, yo no soy como Fernando un investigador,
en el sentido clásico de la palabra. Sí investigo después para ver si no me equivoqué, si no metí la pata. Yo me baso en mis experiencias personales, en mis recuerdos, en los impactos que me provocaron ciertas cosas, ¿no? Ciertos hechos teatrales. Además, lo de Fernando es más abarcativo, él abarca la música, abarca las artes visuales. Todo lo que abarcaba. Eso, de alguna manera, las percibía en los espectáculos que veía. Que yo veía una escenografía de Saulo Benavente y era un acontecimiento visual. O veía un vestuario de Eduardo Lerchundi y me parecía maravilloso. Pero no era arte como el de galerías, como podría ser el arte del Ditela, o arte más participativo como el que desarrolló tanta gente, ¿no? Greco o Marta Minujín. Bueno, no hablamos todavía, Fernando, me gustaría hablar un poquito de Romero Brest, que dirigía toda la otra cosa, yo no soy un nostálgico, no estoy lamentando esa época. Esto no es nostalgia, esto simplemente, es parte de nuestra historia. Ante lo que decía, que el teatro es efímero, quiero dejar una constancia de un periodo súper interesante y rescatable, porque en esa época no existía el video, se hacían fotos muy malas, hay muy poco material fotográfico, entonces no queda nada. Queda algún memorioso como yo y queda poca gente con ganas de contarlo. Bueno, yo soy uno de esos. Me parece, sin embargo, en el libro de Fernando aparecen testimonios. Marta Minujín, por ejemplo, dice Fernando en tu libro que estaba todo el día metida en el Ditela, porque todo el tiempo pasaba algo, era un lugar que constantemente pasaba de todo. Personajes como Romero Brest, como Roberto Villanueva. Lo que quería decir respecto de lo que dijo Cado recién, que es cierto, que también el Ditela era como una caja de resonancia, en realidad. Por eso yo me dediqué mucho a trabajar sobre otros espacios que rodeaban el instituto, como era la Galería Lirolay y sobre todo el Bar Moderno, que es donde se gestaba prácticamente todo, ¿no? O sea, los elencos salían de las mesas del Moderno, las exposiciones, la Menezunda se empezó a armar en una mesa del Moderno y terminó después en el Garden, y así todo. Entonces, si no se entiende cómo funcionaban esos espacios, no se entiende nada, porque el Ditela ponía el lugar, pero no es que adentro se planificaban las cosas. Era un lugar de reunión y de ejecución, pero todo lo que lo rodeaba tenía la misma intensidad y desembocaba en el Ditela. Entonces, eso es importante. Y sobre Romero Brest, bueno, es un personaje súper polémico y particular, que tenía, digamos, en esa época un poder de fuego, digo, entre comillas, muy importante porque tomaba decisiones sobre la escena y fue lo que yo digo, un neofílico total, ¿no? Siempre apostaba a lo nuevo, a veces más allá de lo que entendía, y esa cosa de dejar hacer, ¿no? Cuando él permite que no haya más premios de Ditela y empiecen a hacer las experiencias, es un salto al vacío enorme, ¿no? Porque se pasa de un formato que venía del siglo XIX, de los salones y demás, a las experiencias, que era algo totalmente nuevo, donde le daban los artistas un espacio y bueno, ellos presentaban un proyecto. Cuando vos ves, por ejemplo, para Experiencia 68, que fue el escándalo, que ahí empieza el fin del Ditela con la clausura del baño de Roberto Plata y todo eso, en los papeles internos están los proyectos de los artistas y hay muchos que no se llegaron a hacer, pero que eran increíbles. Yo, bueno, algo pongo, porque muchas cosas están manuscritas y no se entienden, no sé si por la mala letra de la secretaria de Romero o de él mismo, pero bueno, es un personaje que después quedó un poco después en los 70, también por el tema político, el Ditela quedó un poco, digamos, ninguneado, y yo creo que resurge en los 80 con las consecuencias que tuvo en el underground, ¿no? De algún modo, muchas cosas del Ditela fueron recuperadas en espacios como el Paracultural y todo eso, y también en la escena visual, digamos, relacionada con espacios más emergentes. Pero bueno, a mí me parece un personaje central, o sea, desde su irrupción hasta el Ditela marca totalmente la historia del arte argentino. ¿Qué pasó con la obra de León Ferrari? Porque León Ferrari una vez en este programa contó que había sido prohibido su obra emblemática, el Jesucristo en el avión. No recuerdo el nombre de la obra.
Yo te digo lo que yo reconstruí la historia. Hay un capítulo especialmente dedicado a la civilización occidental y cristiana, que es lo que vos decís. La civilización occidental y cristiana, exactamente. Es la obra no exhibida en el Ditela más vista de la historia, porque en realidad es así. Pero lo loco es que en el catálogo, eso se presentó para el premio 65 del Ditela. El premio de artes, creo que el nacional, porque había nacional e internacional, creo que esa obra calificaba para el nacional. Primero, hay que decir que para que vos exhibieras en el premio Ditela te tenían que invitar. Y ahí es donde vienen los grandes celos y los grandes egos de la época que hacen que muchos artistas todavía sigan puteando contra el Ditela. O sea que Romero Brés lo invitó a León Ferrari. Primero eso. Y si lo invitó es porque le parecía interesante. Y León Ferrari ya daba muestras de su arte político para el 64, 65. Lo segundo es que la obra fue elegida para ilustrar la página de León Ferrari en el catálogo. Y el catálogo se entregaba unos 20 días antes de la muestra. Esto lo hablé bien con Rubén Fontana. Y la imagen no la elegían Di Stefano y él, la imagen se las pasaba, digamos, el Departamento de Artes Visuales. O sea que el mismo Romero eligió esa imagen para que estuviera en el catálogo. Yo el cuento que tengo es que eso surgió, mientras eso estuvo exhibido, antes de que se diera a conocer el premio. Una vez que se daba el veredicto, se abría al público para que se viera. Fontana recuerda que la obra la vio colgada, es más, él no se acordaba que la habían bajado. Y Díaz Hermelo, era el hijo de uno de los ayudantes de Romero Brés en Ver y Estimar, que era Francisco Díaz Hermelo, me contó que él escuchó siempre la misma historia de su padre, de que Romero Brés estaba con Samuel Paz, que era su asistente en su segundo en el Centro de Artes Visuales, y Díaz Hermelo, y estaba mirando la obra, y Romero Brés preguntó, ¿qué hacemos con esto? Y que Samuel Paz y Díaz Hermelo, que eran mucho más creyentes que él y mucho más pegados a la iglesia, le dijeron que iba a tener un gran problema si dejaba esa obra. Y bueno, fue como una especie de votación interna. Bueno, la cantidad de temas, polémicas y demás alrededor del tema del Ditela podemos pasarnos horas. Por lo pronto les digo que vamos a recomendar estos 2 libros. Vale la pena volver y volver sobre todo este periodo de nuestra historia y nuestro arte. Y bueno, me alegro de verlos y ojalá la próxima los tengamos acá en el piso y sigamos adelante. Felicitaciones a los 2 por sus libros. Y gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto. Gracias por la invitación. Bueno, al contrario, mucha suerte. Bueno, señores, enseguida volvemos. Vamos al primer punto. Bueno, acá tengo en la mano Con esta luna. Ahí está, el nuevo libro de Marcelo Guerrieri, y lo tenemos también, por supuesto, a Marcelo Guerrieri. ¿Cómo está, Marcelo? Buenas tardes. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer hablar con vos. Igualmente, bienvenido, es la primera vez que estás en el programa, Marcelo. Sí, es mi debut, acá por Zoom. Bueno, contame, sí, algún día nos conoceremos personalmente, digo, ya llegará ese momento. Mientras tanto hablamos por esta vía. Y yo acá desde mi casa. Con esta luna, no es tu primera novela, tenés 3 o 4 ya, pero es la primera que yo leo, te soy sincera. Y bueno, hay varios temas que me gustaría tratar con vos. Es una historia que transcurre en un bar de la noche donde paran los taxis, los tacheros. Y a raíz de empezar con la crisis del campo, ¿no es cierto? La plena noche de la votación en el Senado, y a partir de ahí se disparan una serie de historias en un tono realista que después va modificándose hacia algo más fantástico. Contame un poquito. Sí, bueno, como vos decís, la novela arranca con la noche de la votación, esa madrugada que todos recordamos, de tanta intensidad que en plena madrugada se define, hay empate en el Senado, y bueno, el vicepresidente vota en contra. Y bueno, de alguna manera esa situación del conflicto del campo a mí me parecía de una enorme potencia narrativa, ¿no? Hay un montón de símbolos ligados al imaginario nacional, de peronismo, antiperonismo, civilización, barbarie, campo-ciudad sobre todo, que en esos días se condensaron en imágenes muy dramáticas, muy escenográficas, ¿no?
Y dije, yo quiero escribir algo que suceda en ese contexto, ¿no? Y ahí arranca esa primera escena, que como vos bien decís es muy realista, dos grupos de taxistas en un bar viendo esa transmisión, y después va derivando hacia otra cosa, ¿no? No es una novela sobre el conflicto de la 125, sino que tiene ese conflicto como arranque, y después un poco impregna a la novela esa idea de tensión entre opuestos, que es algo que trabajo después en la novela de distintas maneras. Exacto, pero se introducen también muchos mitos rurales, mitos urbanos. Vos sos antropólogo y sí, tengo entendido... Claro, sos antropólogo. ¿Perdón? Y tengo entendido que vos hiciste un trabajo, una tesis para la facultad sobre este bar justamente, que es un bar que existía, no sé si sigue existiendo, en la calle Córdoba, ahí donde se bifurca, ¿no? Con Estado de Israel. Sí, vos sabés, tuve que hacer una investigación para la facultad. Había que elegir un caso, es decir, un caso de estudio. Y yo conocí ese bar de ir a la madrugada con unos amigos, que era uno de los pocos bares que estaba abierto de madrugada, esos bares de estaciones de servicio, ¿viste? Y siempre me pareció interesante como un bar que era así como destinado al anonimato, ¿viste? Esos bares que a lo sumo el que viene carga nafta, toma algo y sigue. Los taxistas lo habían transformado en un lugar lleno de vida, a la madrugada, muy intenso, con mucha efervescencia, ¿no? Y bueno, cuando tuve que elegir el caso, dije, bueno, voy a estudiar este espacio, me interesa, a ver cómo se construyen las relaciones entre los taxistas, cuáles son los códigos no escritos, qué hay ahí atrás, ¿no? Y después todo ese material me dio pie para decir, bueno, anclo en este ambiente, y ahí instalé la novela. Parte de la novela transcurre en ese universo de Taxistas de la Noche, sí. Claro. El protagonista de la novela también es antropólogo. O sea, a partir de ahí se introducen un montón de temas. Yo leí en alguna parte, vos decís que estudiaste antropología ya con la idea de ser escritor. Sí. Porque uno podría pensar, sos antropólogo y después te largaste a escribir. No, vos fuiste a estudiar antropología con esa idea, ¿no? De introducir estos temas que estudiabas en la facultad en tus novelas. Sí, yo tenía ganas de complejizar un poco mi mirada sobre lo social, tener herramientas para aprender la realidad y después transformarla en ficción. Y me anoté, no sabía la verdad cuánto iba a durar, ¿viste? Era una apuesta un poco, si te quieres, romántica. Dije, bueno, a ver cuánto duro, ¿viste? Después me enamoré de la carrera, la verdad me enamoré de la carrera de antropología en sí misma y la fui haciendo con el tiempo hasta que la terminé. Y bueno, en este caso, como vos decís, pongo al personaje que es antropólogo también para poder hacer uso de todo lo que quisiera de los conceptos con libertad, ¿no? Para que fuera verosímil que de pronto aparezcan ciertas cosas, ¿no? Así que sí, esta por ahí es la novela en la que lo hago más evidente. En otras novelas por ahí las herramientas de antropología están más a un nivel compositivo, no tanto en la superficie del texto, ¿no? Pero bueno, acá sí. Aparece siempre. ¿Y seguís trabajando? ¿Trabajás como antropólogo actualmente? No, la antropología la uso para escribir y también para dar clases. Yo creo que la antropología, como bueno, cualquier carrera humanística, en realidad como cualquier carrera, te conforma una mirada que vos llevás a todos lados, ¿no? Y la antropología en particular es muy útil para construir miradas sobre lo diverso, para lidiar con la diferencia cuando uno trabaja ya sean en espacios de docencia. Así que no ejerzo en términos así de investigador, pero lo uso para todo lo que hago, digamos. Tenés varios libros anteriores: Árboles de tronco rojo, El ciclista serial, Detective bonaerense y Farmacia. Sí. Tengo entendido. ¿Son todas novelas, Marcelo? Farmacia es novela, que es la anterior. Es una novela que salió por Factotum en el 2016, que transcurre en una farmacia, un día entero en una farmacia. También es un trabajo antropológico un poco, ¿no? Si querés, hay algo de eso ahí. Ahí, por ejemplo, hay toda esta idea de la microfísica del poder, ¿viste? De las relaciones de poder en los trabajos, ¿viste? Como el poder no viene de arriba hacia abajo, sino que el poder circula, la idea de Foucault. Bueno, eso sí fue más consciente, ¿viste? De decir, bueno, tomo este concepto y lo voy a trabajar en una novela. Tenía ganas. Y después, bueno, yo trabajé varios años en una farmacia, entonces conocía el ambiente, conocía los detalles, ¿viste? Entonces los usé para la ficción. Y después el otro libro, el que vos decías, Árboles de tronco rojo, es de cuentos,
Detective bonaerense es una blog novela, y El ciclista serial es un cuento que ganó el concurso de Eloísa Cartonera hace unos años, y salió editado como cuento, sí, en la colección de Eloísa. Salió ahí en Eloísa Cartonera. Sí, en el 2005, sí. Marcelo, ¿a vos te interesan también todos los temas gremiales, podríamos llamarlos, relacionados con la literatura y con el mundo de los escritores? Y actualmente presidís la Unión de Escritores y Escritoras de la Argentina, una asociación que surgió no hace tanto, hace un par de años, pero toman algunos temas como bandera. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien el proyecto que presentó hace unos años, porque estuvo acá en el programa, Daniel Filmus, pidiendo por una ley del libro que incluya un Instituto Nacional del Libro, que no tenemos. Es un tema que ustedes impulsan mucho, y los vi últimamente también aparecer por varias otras cuestiones relacionadas con el mundo de los escritores, como por ejemplo la convocatoria a los premios municipales, que en este momento tengo entendida que no está realizándose o no se conforman los jurados. El otro día los vi cuando fue el 1 de mayo, el Día del Trabajador, salieron a pedir por un salario para los escritores. Aprovechemos este espacio para que cuentes un poquito. Acá han venido varios miembros, Enzo Maqueira y otros más, pero digo, sos el presidente, así que te escuchamos atentamente. Sí, bueno, la Unión de Escritoras y Escritores ya hace 4 años que surgió, primero organizándonos de forma así de encontrarnos y empezar a debatir sobre todo cuestiones ligadas con el escritor como trabajador. Nosotros lo que veíamos es que no había un espacio en el que pudiéramos debatir y pelear nuestros derechos de forma colectiva como trabajadores. Entonces, a partir de eso empezamos, como vos decís, a aglutinarnos primero en torno a la ley del libro, que exista un instituto del libro con políticas públicas a mediano y largo plazo, pensando al libro como una industria total que tiene unas características muy particulares, de la misma forma que está el Instituto del Cine, ¿no? Bueno, el Instituto del Teatro, el Instituto de la Música. Exacto. Y a la vez que ese instituto nos reconozca como trabajadores, ¿no? Que el Estado alguna vez tenga políticas para los escritores como trabajadores, cosa que no tienen. Los escritores no tenemos políticas desde el Estado pensadas para los escritores como trabajadores. A veces hay algunas políticas aisladas para las editoriales, algunas para las librerías, para la distribución, pero no para los escritores, no hay nada. Salvo lo que hay, por ejemplo, en el Fondo Nacional de las Artes, los premios municipales, que son los que nos están haciendo hace 8 años, los premios nacionales. Pero políticas de defensa del escritor como trabajador no tenemos. Entonces, nuestra bandera central es la del Instituto del Libro. Después estamos peleando por una jubilación para el escritor también, un proyecto que elaboramos desde la Unión de Escritoras y Escritores y está presentado en el Congreso y bueno, queremos que se trate. Así que tenemos como estas banderas que son centrales, pero básicamente es tener un espacio para poder debatir y reconocernos como trabajadores y pelear en conjunto nuestros derechos, de forma colectiva, ¿no? Así que esa... Yo recuerdo, Marcelo, el proyecto de ley del libro, finalmente, por el momento no salió la ley, ¿no es cierto? Inclusive ustedes objetaban un poco esa ley porque decían que no había tampoco un desarrollo demasiado grande del tema de los escritores, estaba más centrado en la industria del libro, en las editoriales, etcétera. Y bueno, pero de todas maneras, el año pasado, me estoy acordando, ya estábamos en pandemia, hubo una reunión por Zoom que yo presencié, estuve en ese Zoom, estuvieron todas las autoridades, como para darle un impulso a la ley, pero tampoco hasta el momento se han visto resultados. ¿Cómo va ese tema en el Congreso? Sí, bueno, ese proyecto que vos decís, que es el proyecto que había presentado Filmus en el 2019, se cayó a fin del año pasado. En el Zoom que nosotros organizamos el año pasado, que el que vos decís que fue en junio, estuvo el ministro de Cultura, Tristan Bauer, estuvo el ministro de Educación, Nicolás Trota, estaban todos los diputados de la Comisión de Cultura, y hubo un compromiso explícito ahí de que iba a salir la ley, del ministro de Cultura, Tristan Bauer, que dijo ahí frente a todos que la ley iba a salir, y finalmente no salió. No hubo...
si se quiere, un interés político que la impulsara. Nosotros no paramos de reclamarlo y se cayó ese proyecto. Entonces ahora nosotros estamos pidiendo por un proyecto nuevo. Estamos haciendo reuniones con algunos diputados y pidiéndolo de forma pública. Es nuestra militancia. Esto es militancia constante. Nosotros tenemos el ejemplo del Instituto de la Música, de la gente de la música, que le llevó 6 años conseguir su instituto. Bueno, la gente de teatro, yo me acuerdo muy bien cuando salió la ley de teatro también. Tuvieron que luchar mucho, pero lo consiguieron finalmente, sí. Por eso, sí. Es militancia, es paciencia e insistencia. Y seguir adelante. ¿Y qué pasa con los premios municipales? Hubo una carta que se presentó que firmaron como 300 escritores con nombres muy importantes de la literatura, pidiendo, porque estos premios que se dan cada 2 años, creo que hace 8 años que no se entregan. ¿Cómo es? Sí, hace 8 años que no se conforma el jurado. Vienen llamando a los premios, los escritores presentamos nuestras obras y quedan ahí acumulándose hace ya 8 años. Y no solo somos los escritores, sino también la gente de teatro. La carta la presentamos escritores, argentores. Claro, pues están los dramaturgos también, claro. Los dramaturgos y la gente de la música también, porque incluye también a la música. Lo presentaron al gobierno de la ciudad, ¿no es cierto? Estos son los premios municipales de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y no tuvieron respuesta todavía? Aún no hemos tenido. Fue hace 2 semanas que lo presentamos. Sí, lo vi en los diarios, cómo no. Y este asunto del salario para los escritores que plantearon el 1 de mayo, ¿quién pagaría ese salario? ¿Las editoriales? ¿Cómo es el esquema que tiene? No, nosotros lo que planteábamos el 1 de mayo, primero era reconocer al escritor como trabajador y planteábamos lo de la ley de jubilación, no hablábamos de un salario para escritores. Lo que, por ejemplo, yo leí algo así como que los escritores, cuando una editorial saca un libro, paga a un montón de gente que trabaja en ese libro, pero en muchos casos no al escritor, que va después a un porcentaje de las ventas hipotéticas que nunca se sabe. Yo leí algo de eso también, sí. Sí, no, está bien lo que decís. Nosotros no hablamos específicamente de un salario, por ahí no hablábamos en esos términos, sino la idea de que el trabajo nuestro, adelantada. Claro, sea reconocido de la misma forma que se reconocen otros trabajos que se pagan en el momento que se realizan, ¿no? Entonces, adelantos de derecho de autor, si bien es un adelanto que después se descuenta de las ventas, entendemos que tiene que ser una regla, y en todo caso el reconocimiento al trabajo más allá de las ventas, en la condición actual del mercado obviamente no lo puede asumir una editorial, sino que habría que ver de qué manera el Estado puede promover programas para fomentar la creación, la escritura, el trabajo de producción nuestro previo a la venta de nuestra editorial, ¿no? Por ejemplo, hay países como Islandia que tienen este tipo de programas, ¿no? Que el Estado le da un sueldo al escritor para que escriba durante un tiempo. Para que pueda escribir. Porque lo que yo pensaba cuando leía esto, Marcelo, digo, hay muchas editoriales independientes, chicas, que en este momento están impulsando mucho porque publican y mucho, y no sé si están en condiciones de hacer un adelanto a los escritores. El peligro de esto es que dejen de publicar y también hay que estimular que existan estas editoriales independientes. Es un delicado equilibrio, ¿no? Totalmente, por eso nosotros entendemos que tiene que haber un instituto del libro que entienda la industria del libro como un todo. Entonces, si decimos, bueno, el escritor tiene que cobrar cuando presenta su material. Bueno, ciertas editoriales no pueden hacerlo. Bueno, acá está el dinero para financiar eso, que después las editoriales lo devolverán a que vendan. Pero que no sea el escritor el que tiene que soportar esa financiación, ¿no? Y obviamente ciertas editoriales no lo podrían hacer. Bueno, ahí tendría que estar el Estado. En este momento del mercado actual argentino, necesariamente tendría que ser el Estado para nivelar esa situación, pero que no sea el escritor el que termine siendo el que sobre el cual recae el peso de esa financiación. Porque en definitiva los escritores con nuestra precarización laboral somos quienes sostenemos la producción autoral hoy por hoy. Nosotros siempre decimos acá, sin autores no hay libros, eso está clarísimo, ¿no es cierto? Totalmente.
absolutamente. Bueno, es una larga lucha y bueno, habrá que seguir adelante con todos estos temas, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, mientras tanto, acá tenemos Con esta luna, de Marcelo Guerrieri, ya te hablo como autor y no como presidente de la Unión de Escritoras y Escritoras, Marcelo. Con esta luna de Marcelo Guerrieri. Marcelo, espero tu próximo libro, que ya todo esto haya pasado y te podamos recibir en el piso y conocernos personalmente. Te agradezco esta charla y nos veremos pronto. Gracias, mucha suerte con todos estos temas. Bueno, señores, acuérdense, Con esta luna, de Marcelo Guerrieri. Nos vamos al corte. Bueno, último bloque del programa y vamos a hablar un poco de las novedades editoriales. Lo tenemos a Gabriel Trípoli con nosotros, que acaba de leer un libro que nos interesa que comente. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien. ¿Vos? Muy bien todo por acá. Mujeres letales. Gabriel, contá un poquito. Exactamente, acá lo tengo. Mujeres letales, obras maestras de las reinas del terror. Es un libro que acaba de publicar Editorial Edasa hace muy poquito, a partir de una edición inglesa del editor inglés Graham Davis. Y lo que tiene de interesante es que, bueno, reúne 26 cuentos de 26 autoras mujeres, algunas más conocidas, otras menos conocidas, pero entre ellas, por ejemplo, están las que ya teníamos muy relacionadas con el género de terror, ¿no? Por ejemplo, la gran Mary Shelley, obviamente con su fantástica obra, ¿no? Frankenstein o el moderno Prometeo. Acá aparece con un cuento, La Transformación. Es la primera que arranca el libro, con la que comienza esta selección. Pero también aparecen otras escritoras que todo lo contrario, las teníamos asociadas a otro tipo de géneros, como por ejemplo Louisa May Alcott. Claro, Mujercitas. Exactamente, autora de la... Está también Edith Wharton, ¿no? La autora de La Edad de la Inocencia. Exactamente. Y son justamente cuentos donde se introduce, como bien ya señalaba Svieta Antodorov, ese acontecimiento sobrenatural que va a ser la gran estrategia literaria que va a constituir y estructurar el relato de cada uno de estos cuentos que aparecen acá, ¿no? Ese giro que de alguna manera parte en dos el cuento para llevar hacia una transformación o un equilibrio otro, ¿no? Y acá, por ejemplo, Louisa May Alcott empieza a explorar ciertas cuestiones que tienen que ver con la maldición del antiguo Egipto, y algo que lo que no teníamos asociado para nada a la autora de Mujercitas, ¿no? ¿Cuál es? Y en algún sentido, bueno, hay como dos cuestiones que también se abren, ¿no? Por un lado, la enorme versatilidad de estas autoras, que sobre todo las que trabajaron como escritoras profesionales, ¿no? Como Mary Shelley, Louisa May Alcott, Edith Wharton, que vos bien mencionabas, abordaron distintos géneros. Stowe, la autora de La cabaña del tío Tom, por ejemplo, está. También. Que tampoco la teníamos asociada a este tipo de literatura, ¿no es cierto? Exacto. ¿A qué se puede atribuir esto, Gabriel? ¿A qué se puede atribuir esto? Por un lado, que las escritoras, vamos a decirlo, en esa época no eran muy bien vistas, no estaba muy bien visto que las mujeres escribieran. La prueba está que muchas escribían con seudónimo. Y por el otro lado, que probaban cualquier cantidad de cosas diferentes. Y por ahí no trascendieron por esto. Era mucho más difícil para las mujeres, ¿no es cierto?, trascender. Sobre todo exactamente, o con seudónimo masculino, ¿no? Que era el clásico. Claro, de la época. Sí. Y de pronto aparece este libro y se rescatan un montón de autoras. Y otras que por ahí no conocemos, ¿no es cierto? Exactamente, hay un trabajo casi arqueológico, literario, de rescatar a muchas de estas autoras, como te mencionaba al principio, algunas conocidas, otras no tanto, y es cierto, hoy tenemos autoras como, bueno, Mariana Enríquez, ¿no? Dolores Reyes, que por supuesto las tenemos súper celebradísimas, pero que eso en ese momento no era lo común, ¿no? O sea, trabajaban, digamos, en ciertos márgenes y tenían que tener mucho éxito, como el caso de Mary Shelley o Louisa May Alcott, para recién pasar
a publicar con sus propios nombres, ¿no? Pero tal vez, Gabriel, pienso, ¿no? Y creo que está citado en el libro, el caso de Mary Shelley, si convocó tanto, también es por la situación en que se dio la creación de esta novela. Estaban en este lugar en una noche tormentosa, famosa la anécdota, ¿no es cierto? Estaba su marido, el poeta Shelley, estaba Lord Byron, y hicieron una especie de concurso interno. Claro, y así trasciende tal cual ahí. Pero no era fácil para las mujeres trascender, y menos en un género como este. Tal cual. Y también hay algo que se da propio del siglo XIX, que se empieza a separar de ese siglo anterior tan racionalista, del pensamiento científico, ¿no? Al calor, digamos, del proyecto enciclopédico, que tiene que ver justamente el siglo XIX. Por eso empiezan a trascender estos tópicos que tienen que ver con la muerte, la violencia, los excesos, que justamente empiezan a salir a la luz y que tienen que ver con otra forma de tratar de tener otro tipo de conocimiento, ¿no? Que no es el científico. Entonces ahí empiezan a jugar algunas cuestiones que tienen que ver como con el misticismo, lo esotérico, las creencias populares, otra forma de acceder a los saberes, ¿no? Y separarse, bueno, de este siglo XVIII tan racional. Y acá estas autoras, bueno, de alguna manera van a recoger el guante de alguna manera a la hora de producir y crear literatura, ¿no? Y van a empezar a explorar desde otros lugares, tanto en la creación literaria como del conocimiento en general, ¿no? Eso me parece como un punto muy interesante y que en este libro se está sobrevolando los 26 cuentos. Son 26 cuentos de 26 autoras diferentes. O sea que la mayoría de ellas no las conocemos. Salvo estos casos que estamos diciendo, por ahí no son autoras que hayan trascendido tanto. ¿No es cierto? Y que acá tenemos la oportunidad de conocer. Hay señoras, tal cual, hay señoras de la clase alta, de la clase no tan alta, condesas, ladies, feministas, no feministas, hay para todos los gustos, y la verdad que me pareció un trabajo de Daza muy interesante. Y la verdad es que lo recomiendo mucho. Sobre todo, bueno, para tener en cuenta también esto que mencionábamos hace un momento, ¿no? Que las escritoras, bueno, o sea, han abordado también otro tipo de géneros y que se han animado, como decía, bueno, Mary Shelley en Frankenstein, no tengo miedo y por eso soy poderoso. Bueno, acá me parece que son ellas las que no tienen miedo y se animaron a otro tipo de género y que bien hoy lo estamos celebrando, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, gracias por esta lectura, Gabriel, y espero verte pronto y ya nos comunicaremos por alguna otra novedad que quieras difundir acá en el programa. Muchísimas gracias. Ya nos estamos despidiendo, se termina el programa. Por supuesto. Pero querría, antes de cerrar el programa de hoy, recordar a Nelly Prince, que murió hace unos días, y bueno, recordarla con un fragmento de una visita que nos hizo acá en el programa con su hija, Cristina Vanegas, y también con su nieta y con su bisnieta, ¿no? 4 generaciones dedicadas al teatro. Con ese fragmento de la nota con Nelly Prince, nos despedimos y nos vemos como siempre el sábado que viene en Los Siete Locos, seguramente ya desde el piso del estudio de la televisión pública. Muy buena semana para todos. Que la pasen. Chao. ¿Qué dirá Nelly? ¿Está contenta, Nelly? Yo me imagino. Yo soy muy feliz. 4 generaciones. Muy feliz porque además la relación que nosotras tenemos es muy buena. Es buena, ¿no es cierto? Y estamos siempre, no todos los días, pero porque todas trabajamos. Felizmente todas trabajamos. Y para mí es algo maravilloso. Esto, el día del festival yo estaba con una emoción porque yo jorobé tanto con que sí ese era el lugar y ese galpón. Y ya, yo ya lo había decorado. Hace 30 años. Hace 30 años. Y ella decía, no, pero, ay mamá, pero no, esto. Acá vas a poner arriba, es tu habitación, la de Valentina. Y así fue. Yo las vi a las dos cantando juntas tango. Sí. Es maravilloso. Sí, volveremos. El día de la apertura del festival, por supuesto, cantaron unos tangos. Qué lindo. Y yo no puedo escucharla cantar a Nelly sin llorar. Pero ese día me pasó algo que yo estaba en primera fila, estaba llena la sala,
Y en un momento me doy vuelta, empiezo a mirar hacia atrás y lloraban todos. Sí, lloraban. Yo también. No era que lloraban solo yo me voy a poner una fábrica de pañuelos, ¿viste? No los desechables. Y los voy a repartir antes de cantar. Lo que pasa es que yo elijo unos temas maravillosos. Sí, sí. Los tangos con esas letras de los grandes poetas. ¿Qué tangos que hay? No soy nada tonta para elegir los temas. No, y no solo para eso. No solo para eso. ¿Y está por estrenar una obra? Sí, estoy por estrenar Memento Mori, que es una adaptación y traducción de un libro de una autora inglesa hecho por Luz Orlando Brennan, que es la directora del espectáculo, en el Camarín de las Musas. No en el excéntrico, en el Camarín de las en el Camarín de las Está en Musas. el Teatro Independiente, pero Hago no mi en el debut en excéntrico. Teatro Independiente. Pensá todos los años que yo he trabajado Es el en debut. teatro. Bueno. Mi debut en Teatro Independiente. ¿Cuándo es? En octubre, creo que la segunda ahí semana de tenemos que estar. octubre. Sí.